Lo comentábamos, hoy se cumplen 2 años del gobierno del presidente Boric. Para hablar del balance de estos años y los desafíos venideros, nos acompaña desde Viña del Mar la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿y ustedes? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En Viña del Mar vamos a estar hablando de eso como ministra de Enlace y en parte de lo que es la reconstrucción. Pero lo estábamos analizando, las declaraciones del presidente, también de distintas autoridades de gobierno. Le hago la pregunta en términos de la línea que se ha dado durante este día. ¿Por qué Chile está mejor que hace 2 años? Bueno, porque si lo comparamos con cómo estábamos desde el momento que recibimos el mandato con el presidente de la República de gobernar, el país tenía, por ejemplo, un total abandono y descontrol en las fronteras. Hoy día tenemos desplegados efectivos militares por el decreto ley de infraestructura crítica que nos ha permitido fortalecer las fronteras. Por cierto que queda mucho, pero ese fortalecimiento nos ha permitido disminuir en más de un 20% los ingresos irregulares de población migrante. Cuando recibimos el país también lo recibimos con una inflación del 9,4%, llegamos a 2 dígitos de inflación. Y hoy día esa inflación va a la baja, está cercana a la meta del 3% del Banco Central y estamos en la mitad, en 4,5%. ¿Perdón? En gran parte por el trabajo del Banco Central, digamos, de la política monetaria del Banco Central como ente autónomo, el tema de la inflación. Son dos situaciones. Uno, lo que hace el Banco Central, pero también la responsabilidad fiscal. Sí. O sea, el balance fiscal que ha comprometido nuestro gobierno y que ha liderado el ministro de Hacienda tiene que ver con ayudar a las familias que fueron fuertemente golpeadas producto de la pandemia y en eso, por ejemplo, los 3 millones de familias que han recibido los subsidios por el bolsillo electrónico familiar o el alza del salario mínimo para justamente apoyar a aquellas familias de menores ingresos y que sufrieron un impacto en su economía familiar, al mismo tiempo que permitir una responsabilidad fiscal en que si vamos a aumentar los gastos y vamos a generar inyección en el mercado de recursos públicos nuevos, también tenemos que lograr recaudar más recursos y al mismo tiempo generar capacidades productivas. Entonces, esto no es solo un resultado de una determinación del Banco Central, que tiene su trabajo como ente autónomo, sino que también de una política que se ha manejado con total responsabilidad fiscal justamente para que la disminución de la inflación sea una realidad lo antes posible, y así lo hemos proyectado y está sucediendo. Entonces, en esto tenemos que ser sumamente responsables. Se dijo que la economía chilena iba a entrar en una recesión cuando llegamos. Y eso no sucedió. No solamente no hubo recesión, sino que la economía se está recuperando. Se dijo que las inversiones extranjeras se iban a ir, que no iban a querer invertir en Chile por las políticas que estábamos empujando o el programa de gobierno que teníamos. Y sin embargo, las inversiones de capital extranjero aumentaron considerablemente, el mayor aumento de los últimos 20 años. Recibimos el país con una demanda insatisfecha de matrícula en el sistema escolar de 45.000 estudiantes. Y eso ha ido persistentemente a la baja. En 2 años vamos a llegar a no más de 9.000. El SIM se mejoró con los mejores resultados también de los últimos 10 años, y particularmente en el sistema de educación pública con los nuevos servicios locales de educación. Entonces, no es que uno diga que está todo bien, pero no es posible aceptar la tesis principal de la oposición de que estamos retrocediendo, de que no se ha hecho nada, de que el país está peor que antes. Esa tesis de la oposición y esa estrategia de la oposición hay que contrastarla con hechos reales, con datos. ¿Considera que la oposición ha sido injusta en la crítica el día de hoy? Para este gobierno enfrentar totalmente, no se hacen cargo de la herencia que nos dejaron. No se hacen cargo de la herencia que nos dejaron. Y no es probablemente ahora responsabilizan a las actuales autoridades de esa herencia. Es que eso hay falta de capacidad autocrítica. No puede ser. No puede ser porque tanto lo que sucedió por el estallido social y el descontento social, como fruto, por ejemplo, de la baja inversión en infraestructura escolar o como los problemas asociados a seguridad, no se deben exclusivamente por una responsabilidad de quienes somos gobierno actualmente. O sea, la baja inversión de recursos en materia de fronteras, los problemas asociados a su propia coalición de gobierno con también los apruebos de los retiros
que no fue solo una acción del actual oficialismo, ¿no? También de su coalición. Los problemas estructurales que la gente demanda resolver, como las pensiones, no se debe a una falta de compromiso o una inacción del Ejecutivo. La mayoría parlamentaria para aprobar esas reformas la tiene la oposición. Entonces, está bien la crítica. ¿Sí? La crítica es necesaria en democracia, las diferencias políticas, pero como gobierno ya no podemos permitir críticas destempladas basadas en la opinología sin fundamento concreto. Entonces tenemos una responsabilidad de establecer qué está pendiente, qué podemos seguir haciendo y qué tenemos que hacer en estos 2 años, pero tampoco vamos a permitir que la oposición siga instalando que aquí no se ha hecho nada o que el país ha retrocedido. Porque como les decimos, no hubo recesión económica como ellos pronosticaron, ha habido recuperación económica, la inflación la hemos disminuido considerablemente, entre otras cosas también por la responsabilidad fiscal. Hemos logrado aprobar leyes que estaban trabadas en el Congreso. La ley TEA, hemos logrado sacar adelante, por ejemplo, el proyecto integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres, 7 años en el Congreso, un hito histórico para las mujeres. Las pensiones alimenticias, que van más de 162.000 millones pagados por cobranza efectiva de aquellos deudores. Sí, ¿ministra? ¿No? Y le hemos ido a cobrar para pagarle a los niños y niñas. Entonces, hay cosas, insisto, que hay que mejorar porque el problema de la seguridad, el problema de la omisión es un problema real. Pero hemos invertido históricamente en seguridad, hemos aprobado la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad para avanzar y nos quedan cosas pendientes, pero esas cosas implican acuerdos transversales y por lo tanto también la voluntad y la disposición de la oposición para poder concretarla. Sí. Voy a ir a eso, a lo que se viene en los próximos 2 años, y es clave también con la mirada también puesta desde lo que ha sido el gobierno. Pero le hago la pregunta, en estos primeros 2 años, ¿cuánto ha cambiado? No quiero decir el programa de gobierno, pero sí el enfoque con el que llega la administración Boric a la moneda hace 2 años. Bueno, nos hemos ido adaptando, efectivamente hemos tenido que entender que el país ha ido cambiando, ¿no? Y las prioridades, las demandas de la gente también han ido modificándose de acuerdo a las urgencias o las propias emergencias que hemos tenido que enfrentar como país. Eso nos ha obligado como gobierno a aprender de las experiencias pasadas como también de las propias y de lo que nos ha dejado, por ejemplo, los plebiscitos, ¿no? Y justamente esa experiencia ha hecho que reforcemos ciertas agendas que en un principio no estaban tan fortalecidas como la agenda de seguridad, o poner en el centro los acuerdos transversales para hacer posible lo que parece imposible, como lo hicimos con las 40 horas o el salario mínimo. Tuvimos que ceder en varios aspectos para hacerlo realidad, pero fueron posibles, ¿no?, de sacar adelante. Entonces, tenemos un programa, ¿no?, tenemos una dirección. Efectivamente, a veces cambia el ritmo. Por ejemplo, nosotros nos hubiera gustado que la reforma de pensiones la hubiésemos aprobado el segundo año, el año que ya pasó. Pero bueno, la realidad es distinta, no hemos logrado todavía todos los votos por parte de los sectores de oposición que necesitamos, pero nos quedan 2 años y por lo tanto, aunque vayamos más lento, tenemos una dirección clara, que es que las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas tienen que aumentar, que tenemos que dejar atrás el modelo de la AFP y que tenemos que construir un verdadero sistema de seguridad social que repare además la discriminación histórica hacia las mujeres. Y eso es lo que queremos poner en el centro como los objetivos. Ahora, estamos a tiempo de avanzar. Como les decía, vamos 2 años, estamos en la mitad, nos queda la otra mitad. Y igual, por ejemplo, en materia productiva, en materia de nuestra mirada de modelo de desarrollo, no solamente hemos fortalecido la estrategia del hidrógeno verde, sino que hemos incorporado la Estrategia Nacional del Litio, que nos está llevando directamente a diversificar nuestra matriz y además generar valor agregado en los procesos productivos asociados a la industria minera. Hemos incluido además una cantidad importante de buses eléctricos, no solamente en la región metropolitana, sino que en la región de Coquimbo, en la región de Antofagasta, si no me equivoco, también los incorporamos porque tenemos la meta de la carbono neutralidad y lo estamos cumpliendo. La estrategia o la política nacional de los trenes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para terminar? Es que no hemos tenido que adaptar. Efectivamente, hay cosas que no están pasando tan rápido como deseáramos porque necesitamos acuerdos en el Congreso Nacional que no todos se han dado, pero nuestra dirección y nuestro norte sigue claro que hacer de un país
de Chile, un país más justo, más sostenible, más democrático, más igualitario. Usted nos comenta, ministra, que como gobiernos se han tenido que adaptar y le ha pasado a tantos gobiernos, digamos, ya hay un aprendizaje, una curva de aprendizaje, en algún minuto lo decía el propio presidente hace varios meses. Ahora, en esa curva de aprendizaje, usted también decía, la oposición debería tener una autocrítica. ¿Hay una autocrítica del gobierno en todo este recorrido de 2 años mirando lo que va a pasar en los próximos 2? Lo que le he señalado, por ejemplo, la agenda de seguridad, que si bien estaba contemplada en el programa de gobierno, tuvimos que reforzarla de manera considerable. No solo con una cantidad importante de nuevos proyectos de ley, sino que también, por ejemplo, con una política y una estrategia nacional contra el crimen organizado. Hemos considerado, por ejemplo, la conformación del Consejo o el Gabinete de Proseguridad, que incorporar no solo la parte persecutoria, punitiva y fortalecer las capacidades del Estado en esa dirección, sino que también la parte preventiva y la intervención con cultura y deporte en los barrios. Entonces, claro, probablemente hubiésemos querido que ese refuerzo llegara antes de incluso asumir el 11 de marzo del 2021, ¿no? Pero cuando vimos y enfrentamos que la ciudadanía decía, esto es una prioridad, tomamos decisión. Y claro, la experiencia de ser gobierno es una experiencia dinámica, las emergencias nos han obligado también a fortalecer ciertas agendas que no teníamos contempladas, como todo el tema de incendio, con recursos, con muchos recursos que además no teníamos contemplado gastar originalmente antes de asumir. Quiero pasar... eso es parte de, yo creo que el plebiscito del 4 de septiembre, como lo dijo el presidente, también fue un gran aprendizaje. Y hubo una autocrítica en eso, ¿no? Más que solo como gobierno, como sector, de que frente a controversias históricas y políticas que hemos tenido como país, no podemos pretender resolverlas solo desde una mirada, sino que requiere la diversidad de miradas que existen en nuestro país. Y creo que también la oposición debió haber recogido un aprendizaje del segundo plebiscito porque le sucedió un poco lo mismo. Ahora, en aras del tiempo, porque quiero ir también a otros puntos, en lo que se viene en esta segunda mitad, con reforma y con miradas también que son bastante claras por parte del gobierno y con años que van a ser difíciles en términos de poder administrar esas urgencias, como usted dice. Vienen elecciones, sabemos que para ningún gobierno es un camino fácil, digamos, tratar de ir a reformas estructurales. ¿Cuál va a ser el desafío del gobierno y cómo lo ven desde las fuerzas que existen actualmente en el Congreso? Bueno, independientemente del contexto electoral que sabemos que tiende a dificultar las convergencias de posiciones entre sectores políticos distintos, porque en campañas, evidentemente, en general las fuerzas políticas tratan de diferenciarse y competir en esa diferenciación más que en aunar miradas. Pero a pesar de eso y a pesar de que hemos vivido todos estos años con elecciones y más de una elección probablemente al año, hemos logrado sacar adelante cosas positivas para la gente. ¿Y por qué? Por la unidad del oficialismo y también por la capacidad de cruzar a la vereda del frente y generar acuerdos más transversales. Entonces, si usted me pregunta cómo enfrentar este año, que también hay elección, que ahí están las elecciones municipales, elecciones de gobernador y después van a venir las parlamentarias y presidenciales, es justamente con unidad, con capacidad de trabajo colectivo y con voluntad de acuerdos más allá de las trincheras. Creo que eso es clave no solo para nuestro gobierno, sino que es clave para la política y para cualquier desafío que incluso cualquier organización social se ponga hacia adelante, que es el trabajo colectivo, porque somos una sociedad y no solo individuos aislados. Así que yo espero que eso esté en el centro, en el Congreso, pero también en el trabajo en los territorios, para enfrentar, aquí por ejemplo, pasando al tema de la emergencia, aquí es clave la coordinación y el trabajo en equipo para avanzar más rápido en los temas que la ciudadanía demanda, que es techo, alimento y protección. No va a bastar con el esfuerzo individual. La coordinación, el trabajo en equipo, independientemente de las posiciones políticas, es clave. Esa es la principal, no sé si receta, pero es
la mejor fórmula de lograr resultados que beneficien a la gente. Ministra, entiendo y justamente por el tema de reconstrucción, usted como ministra de Enlace está con una agenda bien apretada. En el minuto que nos queda y agradeciendo por supuesto esta conversación, déjeme preguntarle, ¿se le consultó también al presidente Boric lo que ha sido esta medida por parte del gobierno sobre la situación de Israel? FIDAE ya es bastante conocida. Ahora, dentro del gobierno hay tensión con respecto a cómo es la relación del Estado chileno con el Estado de Israel. Perdón. ¿Cómo es la relación? No, si hay tensión, si de alguna manera esto podría llegar, estábamos viendo algunas declaraciones de integrantes del oficialismo que hablan de, no lo dicen directamente, pero en algún minuto hasta llegar a quebrar relaciones o hasta la expulsión del embajador. ¿Esto se está complicando para el gobierno? No, mire, nosotros, esto no tiene que ver con una complicación de gobierno, tiene que ver con políticas de Estado y la línea que ha seguido Chile frente a las instancias multilaterales, defendiendo siempre los derechos humanos y los estándares internacionales en materia democrática, en materia de tratados, en materia de derecho internacional humanitario, ¿no? Y cuando se vulneran, independientemente del color político del gobierno que represente un Estado de una nación, de estas instancias multilaterales, tenemos que decir lo que hay que decir, denunciar lo que hay que denunciar en las instancias multilaterales y tomar las acciones que haya que tomar y que se puedan tomar en los tribunales internacionales correspondientes, ¿eh? Como la Corte Interamericana de Justicia, etc. Hay acciones encaminadas en esa línea porque se ha dicho, y no simplemente nuestro país, a través de su Cancillería o del propio presidente de la República, sino que varios países en el mundo han señalado en estos espacios multilaterales que Israel, como Estado, está vulnerando los tratados internacionales y particularmente los estándares del derecho humanitario, ¿no? Hoy día hay sanciones y hay medidas que se están empujando a propósito de infringir los estándares respecto al genocidio, ¿no? Estamos frente a una realidad que ya no es simplemente la defensa frente a ataques que hemos condenado, pero sin dudarlo, de jamás contra el pueblo israelí. Pero esto ya no es o no parece ser una defensa, sino que una masacre. Estamos hablando de 30.000 civiles fallecidos, la gran mayoría niños, niñas y mujeres. Entonces, sí, y para cerrar, ministra, para cerrar esta conversación, no es una ¿se descarta romper y lo hemos relaciones? llevado con mucha responsabilidad frente a esto. Nosotros no hemos planteado romper relaciones diplomáticas. Lo que hemos dicho es que aquí hay infracciones permanentes a los llamados de las instancias internacionales de derechos humanos, ¿cierto? Y lo que han sido nuestros tratados frente a las relaciones o cuando se producen conflictos internacionales, ¿no? Y en eso yo creo que lo que se hizo con la FIDAE es el ejemplo que nuestro país mantiene una sola línea frente a estas cosas, así como lo hizo el expresidente Piñera con empresas rusas por la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Y ese conflicto lo hemos hecho con un caso que es, además de una gravedad tremenda, porque estamos hablando no simplemente, siendo grave, ¿no? Pero de un conflicto que atenta contra la soberanía de otro país o autodeterminación, sino que de muertes de miles de civiles, de niños y niñas, y de impedir además el ingreso de ayuda humanitaria como se obliga frente a estos conflictos armados. Ministra Camila Vallejo, nuevamente gracias por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, ministra. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.